Estaba cocinando la cena de Acción de Gracias para 9 cuando mi esposo me pidió de repente el divorcio. Sonreí, me volví hacia mi suegra, Eleanor, y le dije, entonces deja que tu nueva nuera termine de cocinar. Estaba cocinando la cena de Acción de Gracias para 9 cuando mi esposo me pidió de repente el divorcio. Sonreí, me volví hacia mi suegra, Eleanor, y le dije, entonces deja que tu nueva nuera termine de cocinar. Yo estaba cocinando la cena de Acción de Gracias para 9 cuando mi esposo me pidió de repente el divorcio. Sonreí, me volví hacia mi suegra, Eleanor, y le dije, entonces deja que tu nueva nuera termine de cocinar. Sonreí. Me volví hacia su madre. Entonces deja que tu nueva nuera termine de cocinar. El pavo llevaba 4 horas en el horno. Daniel entró en mi cocina y dijo las palabras como si pidiera un café, he conocido a alguien. Ella me entiende. La habitación se quedó en silencio. Su madre dejó de arreglar los panecillos de la cena. Su hermana miró al suelo. Su cuñado de repente encontró el partido de fútbol muy interesante. Nadie parecía sorprendido. Fue entonces cuando me di cuenta. Ellos ya lo sabían. No quiero que el día se ponga incómodo, dijo Daniel. Todos condujeron mucho. Terminemos la cena. Hablaremos después. Yo había estado levantada desde las 5 de la madrugada. 2 tartas se enfriaban en el mostrador. Crema batida fresca en un tazón hecha a mano porque su madre dijo que la de lata era descuidada. 11 personas iban a venir a cenar. 9 de ellas ya sabían que mi matrimonio había terminado. Miré a Eleanor. Suéter burdeos, cruz de oro, ninguna simpatía en sus ojos, solo miedo de que pudiera avergonzar a la familia actuando como un ser humano. Claire, dijo, esto es difícil para todos. Me giré y me desaté el delantal. De color crema, manzanas rojas descoloridas. Mi hija me lo compró hace años. Lo doblé, lo puse en el mostrador. Daniel dice, la mujer que me reemplaza es más joven, más feliz, más adecuada para esta familia. Nadie se movió. Miré directamente a Eleanor, entonces deja que tu nueva nuera termine de cocinar. Claire, no seas dramática, dijo Daniel. Apagué todos los quemadores. La salsa dejó de burbujear. Toda la cocina pareció contener la respiración conmigo. No estoy siendo dramática, dije. Me voy. No puedes irte ahora, espetó Eleanor. El pavo ni siquiera está cortado. Agarré mi bolso. Entonces sugiero que encuentres a la mujer que tu hijo cree que puede hacerlo mejor. Me puse el abrigo y salí al frío. Nadie me siguió. Durante 12 años, yo dirigí la vida de ese hombre. Recordaba sus citas con el dentista. Salvé su negocio en quiebra con la herencia de mi abuela. Construí las hojas de cálculo que lo mantuvieron fuera de la bancarrota. Organicé cada día festivo que su familia exigía. Él confundió mi lealtad con debilidad. 3 semanas antes de ese día de Acción de Gracias, nuestro banco llamó. Alguien había intentado retirar $75,000 de nuestra casa. La firma de Daniel, no la mía. ¿Para qué es? Le pregunté esa noche. Negocios, dijo. Flujo de caja. Soy dueña de la mitad de esa compañía, dije. Muéstrame las cuentas. A la mañana siguiente, mi contraseña para el sistema de la empresa dejó de funcionar. No grité. No lloré. Llamé a una abogada. Su nombre era Tanya. Tranquila, astuta. El tipo de mujer que te asustaba con una sonrisa. ¿Cree que su esposo está ocultando dinero? Preguntó. Sí. Entonces, por ahí empezamos. Fui a casa. Busqué en el cajón cerrado de su oficina. Encontré los papeles de propiedad que probaban que yo era dueña de la mitad de la empresa. Encontré mis registros de herencia. Luego encontré un recibo de hotel. 2 noches en Charleston. Pagado con la tarjeta de la empresa. Él me dijo que estaba en Richmond para una conferencia de trabajo. Busqué más a fondo. Un cargo de joyería.
Una transferencia de $32.000 a una empresa llamada Northstar Brand Strategies. Registrada a nombre de una mujer llamada Natalie Cross. Encontré su foto en línea. 31 años. De pie junto a mi esposo en un corte de cinta, con la mano en su espalda, llevando la pulsera comprada con nuestro dinero. Me senté allí en la oscuridad, con la laptop encendida, las manos temblándome por primera vez en toda la noche. Faltaban 2 días para Acción de Gracias, y estaba a punto de cocinar la cena para una familia que ya sabía que mi vida había terminado. Mientras construía tranquilamente el caso que iba a terminar con la suya, conduje a casa de mi hermana esa noche con la calefacción a tope y la radio apagada. No lloré hasta que llegué a la rampa de la primera 40. E incluso entonces, fueron solo 2 lágrimas que desaparecieron antes de la salida. Mi hermana, Rachel, abrió la puerta en pantalones de pijama y solo necesitó una mirada a mi cara. Lo hizo en Acción de Gracias, dijo. No fue una pregunta. Delante de toda su familia. Lo mataré. Ponte en la fila, dije. Y por primera vez en 3 semanas, casi me reí. Dormí 11 horas esa noche, el tipo de sueño que se siente menos como descanso y más como si a tu cuerpo finalmente se le hubiera dado permiso para dejar de actuar. Cuando me desperté, mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas. Eleanor 6 veces, Daniel 4, su hermana 2 números que no reconocí. No les devolví la llamada. En cambio, llamé a Tanya. Lo hizo públicamente, le dije. Delante de 9 personas, dijo, he conocido a alguien, en la mesa. Hubo una pausa en la línea, el tipo de pausa que hacen los abogados cuando están recalculando algo en su cabeza. Eso es bueno para nosotras, dijo Tanya. Testigos de la línea de tiempo, testigos de su estado mental. Claire, necesito que empieces a escribir todo lo que recuerdes, fechas, cantidades de dinero, nombres, mientras está fresco. No esperes. Me senté en la mesa de la cocina de Rachel con un bloc legal y escribí durante 2 horas seguidas. El retiro de $75.000, la contraseña bloqueada, el hotel de Charleston, Northstar Brand Strategies, Natalie Cross. Cuando terminé, tenía 4 páginas por delante y por detrás. Tanya las leyó por videollamada a la mañana siguiente, con sus gafas de lectura en la cabeza, ocasionalmente emitiendo un pequeño mmm que no me decía nada y a la vez todo. Esto es lo que quiero hacer, dijo finalmente. Quiero traer a un contador forense, alguien que pueda rastrear el dinero antes de que Daniel tenga tiempo de enterrarlo más profundamente. Si ya está intentando sacar capital de la casa sin tu firma, no va a parar. La gente así no se ralentiza. Se acelera. ¿Quién? Su nombre es Marcus O'Dell. 22 años en contabilidad forense. La mitad de eso en disputas matrimoniales. Si hay $1 moviéndose donde no debería. Marcus lo encuentra. Me reuní con Marcus 3 días después en una sala de conferencias que olía a café quemado y tóner de impresora. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 50 años, con gafas de lectura en una cadena y una laptop cubierta de pegatinas de conferencias de contabilidad. Señora Whitfield, dijo, estrechándome la mano. He mirado los documentos que su abogada envió. Quiero ser directo con usted antes de que empecemos. Esto va a ser una historia simple o una complicada. Basado en lo que ya estoy viendo, no creo que sea simple. ¿Qué quiere decir? La transferencia a Northstar Brand Strategies. Esa entidad se formó hace 4 meses. La misma semana, la compañía de su esposo reestructuró su programa de pago a proveedores para enrutar ciertas facturas a través de una nueva cuenta. Todavía no he confirmado nada, pero ese no es un patrón que ocurra por accidente. Se me encogió el estómago de la misma manera que lo hace en la primera subida de una montaña rusa. Excepto que no había fondo esperándome para atraparme. Él ha estado planeando esto, dije. No puedo confirmar la intención todavía, dijo Marcus con cuidado. Pero financieramente, sí. Alguien ha estado moviendo dinero en una dirección que beneficia a una persona y desfavorece a otra. Tengo la intención de averiguar exactamente cuánto y exactamente cuándo comenzó. Volví a casa de Rachel esa tarde con la radio apagada de nuevo, reproduciendo 12 años en mi cabeza como una cinta de película que alguien había empalmado mal.
La noche en que Daniel me propuso matrimonio en el estacionamiento del restaurante donde no pudimos conseguir una mesa. La mañana en que firmé los papeles para cobrar el bono de ahorro de mi abuela para que el negocio no se perdiera la nómina. La Navidad en que lloró lágrimas reales dándome las gracias por creer en él cuando el banco no lo hacía. Me senté en la entrada durante 20 minutos antes de poder obligarme a entrar. Pareces que viste un fantasma, dijo Rachel cuando finalmente entré. Creo que acabo de descubrir que estaba casada con uno, dije. Simplemente no sé cuánto tiempo lleva muerto. Esa noche no pude dormir, así que hice lo que Tanya me dijo que no hiciera. Abrí mi antigua cuenta de correo electrónico, la que Daniel no sabía que todavía revisaba desde una laptop de trabajo que él nunca había tocado. Y busqué su nombre en cada invitación de calendario, cada archivo compartido, cada recibo automático que me había llegado por accidente en el último año. La mayor parte no fue nada. Rutinario, aburrido, los escombros mundanos de un matrimonio que, desde fuera, parecía exactamente lo que se suponía que debía ser, pero enterrado en una carpeta de viejas confirmaciones de proveedores, encontré una invitación de calendario de 10 meses antes. Lanzamiento de consultoría Northstar. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. El de Daniel sí. También una dirección de correo electrónico que no reconocí. natalie.cross@northstarrun.co. 10 meses antes de que la aventura tuviera un nombre que conocía. Antes de la falsificación solitaria. Antes de que nada de esto tuviera una cara que pudiera poner en una carpeta en el escritorio de Marcus. Me lo reenvié a mí misma, luego a Tanya, luego cerré la laptop y me acosté en la oscuridad, sintiendo algo más frío que la ira instalarse en mi pecho. La ira al menos quema. Esto se sentía como hielo. Al principio me dije a mí misma que aún podría ser salvable. No el matrimonio. Ese barco ya había zarpado. En el segundo en que Daniel dijo, ella me entiende delante de su madre. Pero el negocio, el dinero, mi mitad de 12 años de trabajo. Me dije a mí misma que era imprudente, no cruel, estúpido, no calculador. Me equivoqué, y tardó exactamente una semana en demostrarlo. Marcus me llamó un martes por la mañana con una voz que había perdido su cuidadosa neutralidad. Claire, necesito que vengas. Encontré algo que debes ver en persona. Me senté frente a él en la misma sala de conferencias mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. Extractos bancarios, resaltados en amarillo, una hoja de cálculo con 3 columnas, fecha, cantidad, destino. En los últimos 11 meses, dijo Marcus, el negocio de su esposo ha pagado $211,000 a Northstar Brand Strategies por lo que se etiqueta como servicios de consultoría. Llamé a 3 de los verdaderos socios comerciales de su esposo bajo el pretexto de una revisión financiera estándar. Ninguno de ellos había oído hablar de Northstar. Ninguno de ellos recibió ningún trabajo de consultoría de esa entidad. Así que no es real, dije. Es una empresa fantasma. Es un mecanismo, dijo Marcus. Una forma de mover dinero de la empresa a la cuenta de Natalie Cross sin que parezca lo que realmente es, ¿qué es? Robo, dijo simplemente. Del negocio, lo que significa que, dado que usted posee el 50% de ese negocio, es robo suyo. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Las presioné planas contra la mesa como si eso fuera a detenerlo. Hay más, dijo Marcus. Y recuerdo pensar, por favor, no, no más. Pero él siguió adelante de todos modos. El retiro de capital de la vivienda de $75,000. Saqué la solicitud. Su firma está en ella. Yo nunca firmé eso. Le creo, dijo. Por eso quiero que lleve este archivo a un perito calígrafo antes de que avancemos más. Si esa firma está falsificada, eso ya no es un asunto de un tribunal de familia, Claire. Eso es un asunto penal. Su nombre era Renata Ayes, y había pasado 19 años testificando en tribunales sobre la diferencia entre una firma real y una falsa. Los puntos de presión, los levantamientos de la pluma, los patrones de temblor que la mano de un falsificador hace cuando se esfuerza demasiado por ser casual. Me senté en su pequeña oficina iluminada con fluorescentes mientras ella colocaba 3 muestras de mi firma real junto a la de la solicitud de préstamo, todo bajo una lámpara de aumento que hacía que todo pareciera una prueba en una vitrina de museo.
Mira aquí, dijo, señalando con un bolígrafo que nunca tocó el papel. Tu firma natural tiene un levantamiento de la pluma consistente después de la C de Claire. Es casi inconsciente. Lo haces cada vez en cada documento que me diste. Esta firma en la solicitud de préstamo no tiene ese levantamiento. Alguien trazó la forma general de tu nombre, pero no pudo replicar un hábito que no sabía que tenías. Entonces, alguien la falsificó. En mi opinión profesional, sí, testificaría eso en cualquier tribunal de este estado. Me quedé sentada un largo momento mirando mi propio nombre escrito por la mano de otra persona, y pensé en cada cita con el dentista que le había recordado. En cada noche que pasé equilibrando sus libros para que un banco no ejecutara el negocio que ahora se estaba utilizando para financiar a una amante en Charleston. ¿Quién habría sabido cómo firmaba mi nombre lo suficientemente bien como para falsificarlo mal? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, sentada en algún lugar frío de mi pecho. Renata no respondió a esa pregunta. No le correspondía a ella responder, pero yo ya sabía de qué escritorio había salido esa solicitud de préstamo. Y ya sabía quién tenía acceso a 12 años de documentos con mi firma real en ellos. No le correspondía a ella responder, pero yo ya sabía de qué escritorio había salido esa solicitud de préstamo. Y ya sabía quién tenía acceso a 12 años de documentos con mi firma real en ellos. Llamé a Tanya esa noche y le conté todo lo que Marcus y Renata habían encontrado. Se quedó en silencio un momento y luego dijo las palabras que cambiaron la forma de todo. Claire, esto ya no es solo un caso de divorcio. Firmas falsificadas en documentos financieros combinadas con lo que parece un patrón de desvío de fondos comerciales. Quiero traer a un detective, alguien de crímenes financieros. Conozco a alguien a nivel de condado que ha manejado casos como este antes. Su nombre es la detective Sarah Miller. 17 años en la fuerza, los últimos 9 en fraude financiero. Si le presento lo que tenemos, ella puede abrir una investigación criminal paralela mientras nosotros manejamos el divorcio. ¿Eso empeorará las cosas con Daniel? Es decir, con su familia. Claire, la voz de Tanya se volvió suave de una manera que no lo había hecho antes. Las cosas ya están tan mal como van a estar por su parte. La única pregunta ahora es si obtienes justicia o si solo te divorcias. Elegí la justicia. La detective Miller se reunió conmigo en la oficina del sheriff del condado 3 días después en una habitación con paredes de bloques de cemento y una cafetera que hacía un ruido como un electrodoméstico moribundo cada vez que alguien la usaba. Ella ya tenía una carpeta propia. Aparentemente, Marcus y Tanya habían estado en contacto antes de que yo entrara, y ella revisó todo con la calma plana y metódica de alguien que había visto 100 matrimonios terminar exactamente de esta manera. Señora Whitfield, quiero ser honesta sobre lo que sucederá a continuación, dijo. Vamos a necesitar citar registros bancarios que van más allá de lo que su contador ya encontró. Querremos hablar con Natalie Cross, y dependiendo de lo que encontremos, es posible que queramos hablar con su esposo bajo advertencia. Lo que significa que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un caso criminal, no solo en un divorcio. Hágalo, dije. Todo. Hay una cosa más. Deslizó una fotografía sobre la mesa, una impresión granulada, claramente sacada de algún lugar en línea. Era Natalie Cross de nuevo, esta vez en lo que parecía un evento de la empresa. De pie junto a un cartel que decía Evento de lanzamiento de Northstar Brand Strategies. Realizamos una verificación de antecedentes básica. Natalie Cross no es solo la amante de su esposo, señora Whitfield. Ella es la única propietaria y operadora de la empresa fantasma a la que su negocio ha estado pagando durante 11 meses. Ella no es una espectadora en esto. Ella es una participante. Pensé en la pulsera de la foto del corte de cinta comprada con dinero de la empresa que se suponía que era la mitad mía. Dinero que vino indirectamente de clientes que confiaron en el negocio de mi esposo. Para ser honesta, ella sabía, dije. Basado en lo que tenemos hasta ahora, dijo la detective Miller con cuidado. Sería muy difícil para ella no haberlo sabido. Las semanas siguientes se movieron como un choque de autos en cámara lenta. Puedes verlo venir. Sabes exactamente cómo termina, y de alguna manera sigues temblando cada vez. Daniel me llamó 11 veces en 2 semanas. Contesté una vez. Claire, esto es una locura,
dijo. Estás convirtiendo esto en algo que no necesita ser. Podemos manejar la casa, el negocio, todo. Como adultos. Como adultos. Repetí. Eso es lo que estabas haciendo cuando falsificaste mi firma en un préstamo con garantía hipotecaria. Silencio al otro lado lo suficientemente largo como para saber que él entendía exactamente lo que había encontrado. Puedo explicar eso, dijo finalmente, ¿qué es lo que dice la gente cuando no puede? Explíqueselo a la detective Miller, dije, y colgué. Eleanor llamó después, y la dejé ir al buzón de voz, pero lo escuché más tarde. Sentada sola en la habitación de invitados de Rachel con una copa de vino. No la terminé. Claire, sé que las cosas parecían mal en Acción de Gracias, dijo la voz de Eleanor, frágil y tensa. Pero estás destruyendo a esta familia por un error. Daniel cometió un error. No necesitas abogados ni detectives. Necesitas sentarte y hablar como una familia. Guardé el mensaje de voz. Tanya dijo, un contexto así, una suegra minimizando documentos financieros falsificados como un error, podría ser importante más tarde para mostrar la conciencia y complicidad de la familia en la campaña de presión en mi contra. No lo puse por despecho. Lo puse porque Tanya me pidió que le enviara una copia y porque una pequeña y cansada parte de mí necesitaba pruebas de que no estaba imaginando lo sola que había estado en esa mesa. El negocio, mientras tanto, se estaba desmoronando de maneras que no había anticipado. La revisión forense de Marcus se había ampliado. Lo que comenzó como una empresa fantasma se convirtió en evidencia de un patrón. Facturas ajustadas. Pagos a proveedores enrutados a través de cuentas que no coincidían con ningún proveedor real. Efectivo retirado en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar las banderas automáticas del banco. Su esposo no solo estaba financiando una aventura, me dijo Marcus durante nuestra tercera reunión, deslizando otra carpeta sobre la mesa. Estaba desangrando lentamente a la compañía de una manera diseñada para ser difícil de notar a menos que alguien lo buscara específicamente. Durante 14 meses, cuento poco menos de $340,000 desviados a través de Northstar y dos entidades más pequeñas registradas a nombre de la hermana de Natalie Cross. ¿Su hermana también? ¿Su hermana también?, confirmó Marcus. No creo que esto fuera una aventura espontánea, Claire. Creo que esto fue un plan que incluía a una mujer. Me quedé con eso durante mucho tiempo después de dejar su oficina. 12 años. Una herencia de mi abuela que salvó este negocio una vez. Una hoja de cálculo que construí yo misma a las 2 de la mañana para que el banco no reclamara la nota. Y todo el tiempo, en algún lugar debajo de todo eso, él había estado construyendo una salida que no me incluía. $1, una firma falsificada, un recibo de hotel a la vez. La casa se convirtió en el siguiente campo de batalla. 2 semanas después de Acción de Gracias, recibí una llamada de mi propio banco, no de Tanya, no de Marcus, mi banco real, informándome que había llegado una solicitud para refinanciar la hipoteca. De nuevo, sin una solicitud de firma coincidente enviada a mí para su verificación, lo que en circunstancias normales debería haberse marcado automáticamente. Hay una retención, me dijo el representante del banco, pero alguien lo intentó de nuevo hace 3 días. Llamé a Tanya inmediatamente, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, escuché algo agudo en su voz. Está tratando de sacar capital de la casa antes de que un juez congele los bienes conjuntos, dijo. Claire, necesito presentar una orden judicial de emergencia hoy. Si él refinancia con éxito o vende algo antes de que tengamos una orden de congelación, es posible que no podamos recuperar ese dinero. Incluso con todo lo que Marcus y la detective Miller han encontrado. ¿Qué tan rápido puedes hacer eso? Si presento esto esta tarde, podría conseguir una audiencia de emergencia mañana por la mañana. Pero necesito todo. El informe de la firma falsificada de Renata, el resumen financiero de Marcus, los registros de intento de préstamo de su banco, todo junto en un solo archivo para las 6 de la tarde. De esta noche. Eran la 1:14 de la tarde cuando me dijo eso. 24 horas. A eso se redujo. No una metáfora. Una ventana real que se acababa entre ese momento y cualquier versión de la casa a la que aún pudiera tener derecho mañana.
Pasé las siguientes 4 horas en su oficina viendo a su asistente legal imprimir, sellar y organizar cientos de páginas mientras Tanya paseaba por el pasillo hablando por teléfono con la oficina del secretario tratando de conseguir un espacio en la lista de casos de mañana. Mi teléfono vibró 2 veces. Daniel, luego Eleanor, y no miré ninguno de los dos. En un momento, la asistente legal de Tanya me entregó una pila de páginas para que las rubricara, y no pude conseguir que mi mano dejara de temblar el tiempo suficiente para que las letras parecieran las mías. Dejé el bolígrafo, respiré, lo volví a coger. Lo estás haciendo bien, dijo Tanya, pasando por la habitación con su teléfono aún pegado a la oreja. Esta parte es solo papeleo. La parte en la que realmente importa es mañana por la mañana. No me sentía bien. Me sentía como si estuviera de pie en un precipicio que solo yo podía ver, observando a todos los demás pasar por él como si fuera una acera común y corriente. Alrededor de las 4, mi teléfono vibró por tercera vez. Un mensaje de texto, no una llamada, de un número que no reconocí. Soy Natalie. Creo que deberíamos hablar antes de que las cosas vayan más lejos. Lo miré durante un largo momento, con el pulgar suspendido. Luego tomé una captura de pantalla, se la reenvié a Tanya sin responder, y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No, dijo Tanya, mirándolo. Cualquier cosa que le digas ahora, incluso de forma extraoficial, complica el caso. Déjalo así. Lo dejé así. Me costó todo. A las 5:52 de la tarde, Tanya regresó. Con el teléfono aún en la mano y dijo, tenemos una audiencia a las 9 de la mañana. Juez Álvarez. Está bien. A ella no le gusta que le mientan, dijo Tanya. Lo cual, dado lo que le traemos, nos favorece. No dormí esa noche. Me acosté en la cama de invitados en casa de Rachel haciendo cálculos en mi cabeza. 340.000 del negocio, 75.000 intentados contra la casa, la herencia de mi abuela que inició todo esto. Y alrededor de las 3 de la madrugada, dejé de llorar el tiempo suficiente para darme cuenta de que ya no tenía miedo de perder. Tenía miedo de que él se saliera con la suya. La sala del tribunal a la mañana siguiente era más pequeña de lo que esperaba. Con paneles de madera y un reloj en la pared que hacía tic-tac lo suficientemente fuerte como para oírlo desde la galería. Daniel estaba sentado a 2 mesas de distancia con su propio abogado, un hombre con un corte de pelo elegante y una corbata que probablemente costaba más que toda la pensión mensual de mi abuela. La jueza Álvarez leyó el expediente sin expresión, con sus gafas de lectura bajas en la nariz, ocasionalmente hojeando una página para verificar algo 2 veces. Señor Whitfield, dijo finalmente sin levantar la vista. La abogada de su esposa ha presentado un examen forense de documentos que indica que su firma fue falsificada en una solicitud de capital hipotecario. También ha presentado un resumen contable forense que muestra un desvío significativo de fondos de un negocio de propiedad conjunta y evidencia de al menos 2 intentos adicionales de acceder a bienes matrimoniales sin su conocimiento. El más reciente de los cuales ocurrió hace 3 días. ¿Tiene algo que su abogado quisiera decir en respuesta antes de que yo dicte sentencia? El abogado de Daniel se puso de pie, dijo algo sobre hallazgos preliminares y contexto que aún se estaba reuniendo, pero yo observé la cara de Daniel todo el tiempo y vi cómo la máscara se caía en tiempo real. No de forma dramática, no con lágrimas o arrebatos, solo un endurecimiento alrededor de sus ojos, una quietud en sus manos que me dijo que él entendía exactamente cómo iba a terminar esto. Estoy concediendo la orden judicial de emergencia, dijo la jueza Álvarez. Todos los bienes conjuntos, incluyendo el hogar conyugal y el negocio en cuestión, están congelados en espera de una revisión adicional. Cualquier intento de transferir, refinanciar o liquidar bienes sin la aprobación del tribunal será tratado como desacato. Dada la naturaleza de las acusaciones, específicamente la firma falsificada, también estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para su revisión de posibles cargos penales. No sonreí. No lloré. Me quedé muy quieta. De la misma manera que lo haces cuando algo enorme acaba de suceder y tu cuerpo aún no ha alcanzado a tu mente. Tanya me apretó la mano debajo de la mesa. Esa es la congelación, susurró. Ahora la fiscalía lo revisa. La detective Miller llamó 2 semanas después. Un jueves por la tarde mientras yo doblaba la ropa en la habitación de invitados de Rachel,
tratando de sentirme normal exactamente el tiempo que tardaba en doblar una pila de toallas. Señora Whitfield, quería que escuchara esto directamente de mí, dijo. La oficina del fiscal de distrito ha revisado el caso de falsificación junto con la evidencia de desvío financiero. Están presentando cargos contra su esposo, falsificación de un instrumento financiero y robo con engaño en relación con los fondos comerciales desviados. Me senté en el borde de la cama. ¿Y Natalie Cross? Dada su función como propietaria registrada de las entidades fantasma que recibieron los fondos desviados, también está siendo acusada. Conspiración para cometer robo con engaño. Su abogado ya está en contacto con la oficina del fiscal. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa por el sistema, dijo Miller. Lectura de cargos, probablemente una negociación de acuerdo dada la solidez de la evidencia documental que construyó su contador. He visto casos como este ir de cualquier manera en términos de tiempo de cárcel. Pero puedo decirle que la exposición financiera para ambos es significativa. Y dada la congelación de los bienes matrimoniales, su participación en la propiedad del negocio está protegida en los procedimientos de divorcio, independientemente del resultado penal. Le di las gracias, colgué y me quedé sentada durante mucho tiempo con una pila de toallas sin doblar a mi lado. Sintiendo algo que no había esperado sentir todavía. No triunfo, ni siquiera alivio exactamente, solo quietud. El tipo que viene después de que una tormenta finalmente pasa. Cuando te das cuenta de que tus manos han dejado de temblar sin que te des cuenta de cuándo sucedió. La historia se hizo pública 3 semanas después de la lectura de cargos. No porque yo quisiera, sino porque el negocio de Daniel tenía clientes reales, proveedores reales, personas reales cuyo dinero había sido afectado por lo que la revisión forense de Marcus descubrió. Una revista de negocios local publicó un artículo sobre los cargos de fraude, mencionando fondos desviados enrutados a través de entidades fantasma y una firma falsificada en una solicitud de capital hipotecario. No usaron mi nombre. No necesitaron hacerlo. Todos los que nos conocían ya lo sabían. Eleanor llamó una vez más después de que salió ese artículo. Dejé que fuera al buzón de voz de nuevo, pero esta vez lo escuché de inmediato. Claire, dijo su voz, más tranquila de lo que nunca la había oído. No sabía lo del dinero. Quiero que sepas que sabía lo de Natalie. No sabía lo demás. Le creí en su mayor parte. No cambió nada. Saber sobre la aventura y permanecer en silencio en mi mesa mientras yo les servía la cena era una especie de complicidad. Incluso si la firma falsificada no era responsabilidad suya. Nunca le devolví la llamada. Los socios comerciales de Daniel, los 3 hombres que Marcus había entrevistado al principio de la investigación, disolvieron discretamente la empresa en lugar de dejar que colapsara bajo el peso de un caso de fraude en curso. Daniel perdió su trabajo en el proceso. No fue despedido exactamente, ya que no quedaba empresa para despedirlo. Solo un lento borrado de la cosa en la que había construido toda su identidad. La licencia profesional de consultoría de Natalie Cross, la que usó para que Northstar pareciera legítima en papel, fue suspendida a la espera del resultado de su caso. La busqué una vez meses después por una curiosidad de la que no estaba orgullosa. Sus redes sociales, una vez llenas de cortes de cinta y fotos de vacaciones con el dinero de mi esposo pagando el marco, se habían silenciado en algún momento de la primavera. El acuerdo de divorcio, cuando finalmente llegó, me dio la propiedad exclusiva de lo que quedaba del negocio, suficiente para vender los activos y recuperar una parte de lo que Marcus había rastreado, aunque no los $340,000 completos volvieron. Parte de ello, me dijo Tanya suavemente, simplemente no era recuperable, gastado, desaparecido. El tipo de pérdida que tienes que llorar como una muerte, porque en cierto modo, lo fue. La muerte de 12 años que no podía recuperar. Junto al número de caso real, pero mantuve la casa libre de cargas. No más firmas falsificadas amenazando con quitármela. Daniel aceptó un acuerdo de culpabilidad en la primavera, 18 meses, suspendido a libertad condicional y restitución dada la cooperación de su defensa y el hecho de que no existía un historial previo. Natalie aceptó un acuerdo similar, una restitución menor dado su papel secundario, pero su nombre quedó en el registro del condado ahora permanentemente, de la manera en que el mío casi no lo estuvo porque su familia asumió que me doblegaría silenciosamente bajo presión en mi propia mesa.
Me encontré con Eleanor una vez casi un año después en el estacionamiento de una tienda de comestibles al otro lado de la ciudad. Parecía más pequeña de lo que recordaba. No más vieja exactamente, solo disminuida. La forma en que la gente se pone cuando la familia en la que construyeron toda su identidad deja de mantener su forma. Claire, dijo. Eleanor. Ninguna de las dos dijo nada más. Ella se subió a su coche. Yo me subí al mío. Esa fue toda la conversación y fue suficiente. El último día de Acción de Gracias, el que acaba de pasar casi exactamente un año después del que lo terminó todo. Volví a cocinar la cena, más pequeña esta vez. Rachel, su esposo, mis 2 hijos, en casa de la universidad por la festividad. No había pavo en el horno durante 4 horas mientras la familia de otra persona juzgaba cómo emplataba los panecillos. Solo un pollo, en realidad, porque descubrí en el último año que ni siquiera me gustaba el pavo. Siempre lo hacía porque era lo esperado. Mi hija encontró el viejo delantal en una caja mientras desempacábamos las decoraciones. De color crema, manzanas rojas descoloridas. Lo levantó y preguntó si lo quería de vuelta. Pensé en la cocina un año antes. El silencio, la cruz de oro de Eleanor, la salsa enfriándose en la estufa mientras mi esposo me decía delante de 9 testigos que alguien más lo entendía mejor que yo. Sí, dije, tomando el delantal de sus manos. Átamelo. Yo terminé de cocinar todo esta vez. Hasta el último detalle. Nadie tuvo que preguntar.